Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Hoy viernes 11 de septiembre del año 2020 se proclamó en la misa un texto del Evangelio pasaje del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, verso 39 al 42. Dice así, es bastante interesante. Jesús les puso también esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Ciertamente caerán ambos en algún hoyo. El discípulo no está por encima de su maestro, pero si se deja formar, se parecerá a su maestro. ¿Y por qué te fijas en la pelusa que tiene tu hermano en un ojo, si no eres consciente de la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, deja que te saque la pelusa que tienes en el ojo, si tú no ves la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo para que veas con claridad, y entonces sacarás la pelusa del ojo de tu hermano. Bien, esta comparación la expuso después de haber dicho: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará, se les echará en su delantal una medida colmada, apretada, rebosante, porque con la medida que ustedes midan serán medidos ustedes. Entonces, cuando dijo eso, después de que dijo eso, Jesús les puso también esta comparación. Pero aquí el Señor está dando unas recomendaciones, unas orientaciones, casi como unos mandamientos, como unas directrices de vida, ¿no?, para vivir la santidad. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará, etcétera, etcétera. Entonces, después de eso, Jesús les puso también esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Pues la respuesta es no. ¿Por qué dice eso? Es que ahí había gente que creía que veía, y como creían que veían, entonces orientaban, guiaban a los demás. Entonces, por eso digo, ¿un ciego puede guiar a otro ciego? Ciertamente que no. ¿Caerán ambos en algún hoyo? Pues ¿cómo va un ciego a guiar a otro ciego? El discípulo no está por encima de su maestro, pero si se deja formar se parecerá a su maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Cristo Jesús. ¿Quiénes eran los maestros que tenían este pueblo, el pueblo judío? El pueblo, ¿qué maestros tenían? Los escribas, los fariseos, los maestros de la ley, conocedores de la Torá, del Antiguo Testamento, los profetas de la ley de Moisés. Hombres muy doctos, hombres muy santos, hombres que cumplían con el diezmo, con la oración en el templo, y que se creían mejores que los publicanos y pecadores. Gracias, Señor, porque no soy como los demás hombres, que yo ayuno, doy el diezmo. Y así, en aquella época y hoy, pues somos muchos. Nos creemos los perfectos, los iluminados, los que no cometemos pecados, sino errores, equivocaciones, pero fácilmente superadas. Levantamos el dedo, no nos dejamos nunca corregir, nunca nos dejamos aconsejar. Somos los que aconsejamos, los que dirigimos, los que mandamos, los que hablamos, los que nos presentamos. Nunca somos capaces de aparecer detrás de bambalinas. No permitimos que los otros tomen también su oportunidad y su liderazgo en el momento adecuado y oportuno. Entonces empezamos nosotros a llenarnos de vanagloria, de vanidad, de superficialidad, de orgullo y egoísmo. Ciegos. No me mandes, no me dirijas tú a mí, por favor. ¿Qué te estás creyendo tú? Si yo llevo aquí como 30 años de sacerdote, tengo 40 años como obispo, he trabajado en esto y en esto y en esto, ¿me vas a enseñar a mí? Por favor, ¿tú me vas a corregir a mí? Si mi tío fue sacristán de mi pueblo durante 70 años y él me transmitió a mí toda su sabiduría, la cual absorbí, y hoy puedo estar aquí en este país norteamericano, para que tú me vengas a mí a
a enseñar sabiendo que no te puedo enseñar a ti? Porque mi tío abuelo fue sacristán. Tengo 40 años, 50 años como sacerdote, ¿tú me vas a enseñar a mí? Por favor, ¿quién te crees tú? El discípulo no está por encima de su maestro, pero si se deja formar, se parecerá a su maestro. ¿Quién es nuestro maestro? A ver, ¿quién es nuestro maestro? Cristo Jesús es nuestro maestro. Él es nuestro maestro. A Él tenemos que aprenderle. Yo le he aprendido mucho a Cristo Jesús, a mi maestro, porque he aprendido que ser cristiano no es ser un idiota. Aprendí eso. Cuando yo entré al seminario pensé que ser cristiano es decir todo, sí, como nos enseñan ahora, aguante, tolere, no diga nada, cállese, y todo, sea prudente, hay que ser prudente. Y aparecen así, ¿no? Y fruncen el ceño, y se cuadran las casas, y la voz sale así, gutural, sea prudente, mijo, sea prudente. Y entonces yo aprendí, espera un segundo, ¿qué es ser prudente y qué es ser sabio? ¿Qué es ser prudente y qué es ser sabio? ¿Cuál es nuestra misión como profetas? Denunciar, hablar de Dios. Levántate tú que duermes, levántate entre los muertos. El Señor no nos dio un espíritu de cobardía ni de timidez, sino de valentía, de amor y de buen juicio. Quien pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de ser discípulo mío. No tengan miedo. Los van a perseguir. Vas a ir donde yo te mande y dirás lo que yo te diga. Y no digas que eres un muchacho. Todo eso que uno aprende, pues es cuando uno dice, pues, ¿quién es el que lleva todo esto? Pues Cristo Jesús. Así de simple. Si Él me dice cállese, me callo. Si Él me dice espere, espero. Y muchas veces, por no hacerle caso, es cuando uno se resbala. ¿Y por qué te fijas en la pelusa que tiene tu hermano en un ojo si no eres consciente de la viga que tienes en el tuyo? Eso sí es bien complicado. Aquí la mayor situación es que hay un dicho, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, pero resulta que lo peor es cuando un ciego piensa que ve. Eso es lo peor. Hoy tenemos muchos iluminados, personas que en la iglesia, que son visionarios, ven, observan. Es que la iglesia no puede estar como está. Tiene que acomodarse, tiene que responder a las necesidades del mundo. Ciego. No se acomoden a las realidades de este mundo, dice la palabra del Señor. Otros dicen por ahí, todos nos encontraremos allá arriba. Y el Evangelio de San Mateo dice, no todos heredarán el reino de los cielos. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahí tenemos las vírgenes necias, ahí tenemos los pescados malos, ahí tenemos la cizaña, ahí tenemos el hombre que no tenía vestido de fiesta y fue sacado. Para que nos digan todos. No están viendo. ¿Por qué no están viendo? Porque no quieren ver al que da la luz. Así de simple, hermano. Jesucristo es la luz del mundo. Y si le quitamos a la iglesia su palabra, que es la luz, que sea tu palabra lámpara para mis pies. Es que aquí es donde está la luz. Es aquí donde está la sabiduría. Es aquí donde está el maestro en su palabra. Deseche la palabra del Señor y quedamos todos ciegos y empezamos a inventarnos un montón de cosas que más o menos nos guíen. A ver, vamos a hacer unas líneas de seguimiento para hacer este trabajo. De acuerdo al proyecto y lo que estuvimos analizando en la reunión del clero, hemos considerado pertinente. Y uno dice, bueno, y ahí en todo eso que sacaron ahí de tantos folios, 47 hojas, ¿no? Por ambas caras,
¿dónde apareció Cristo Jesús? Por ningún lado. Y decir este tipo de cosas, cae uno muy antipático. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Y por qué te fijas en la pelusa que tiene tu hermano en un ojo si no eres consciente de la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la pelusa que tienes en el ojo, si tú no ves la viga en el tuyo? ¿Y por qué no la vemos? ¿Por qué es que no la vemos? Lo más seguro es porque no estamos iluminados por el Espíritu del Señor. Así de simple. No nos engañemos. Estamos iluminados, entre comillas, por pura estudio, teología dogmáticas, ¿no? De acuerdo a los últimos enfoques, las realidades filosóficas ulteriores que nos hacen plantear que seguramente este documento se tiene que releer otra vez porque 2000 años de historia pues han sido prácticamente desechados porque no se han entendido bien, como dice este sacerdote jesuita que promueve tantas cosas, ¿no?, a las personas del mismo sexo. No. Oiga esa perla que suelta este hombre. La iglesia no ha podido comprender la realidad de la sexualidad humana. Dice eso. 2. En los numerales 2357, 2358 y 2359 del Catecismo de la Iglesia Católica son demasiado duros y no corresponden a la realidad de este tipo de personas. Imagínese la ceguera de ese hombre que está criticando a su santidad San Juan Pablo II, ya el cardenal Ratzinger en su momento, que fueron los que elaboraron el catecismo. Dígame si eso no es ceguera. El Señor eligió a 12 varones. No escogió mujeres apóstolas y apóstoles, ni presbíteras, ni obispos, ni episcopas, varones. Eso está iluminado por la palabra del Señor. ¿Dónde está ahora lo que quieren hacer? ¿Dónde está eso? Mujer, vamos a mirar, saque la lupa, hay que hacer el estudio nuevamente, una realidad histórica más profunda, más honda, a ver sobre si en aquella época había diaconisas, y si las diaconisas de pronto había alguna presbítera por ahí, hay que hacer toda una relectura. Vuelva a ver, hermano, a ver, escarbe. No. La luz, se nos perdió la luz. Se perdió la luz. Hipócrita. Hipocriseian, palabra del teatro griego, el que representa un papel, que se pone una máscara. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo para que veas con claridad, y entonces sacarás la pelusa del ojo de tu hermano. Hoy el pueblo laico está lleno de ceguera, porque nuestros prelados están, muchos de ellos, no todos, por supuesto, no todos, están llenos de ceguera. Y todo ese tipo de cosas, pues nos está llegando a nosotros, nos está llegando es oscuridad. Y por eso el fiel laico no sabe qué hacer. Mire, y esto es una cosa que uno dice, oiga, es que ¿dónde tienen los ojos las personas? Pues es que no están viendo, ¿o qué? ¿No ve que cómo nos estamos dando garrote los mismos católicos por cuestión de doctrina? ¿Por cuestión de moral? ¿Por cuestión de liturgia? ¿Por cuestión de documentos eclesiales? Y unos dicen una cosa y otros dicen otras cosas. Y otros, ¿por qué? Porque en oscuridad. Y cada uno trata de coger la antorchita y prender por ahí para ver si alcanza a iluminar algo. Mientras nos separemos de esto, si nos separamos de esto, ahí es donde va a estar el gran problema. Y nos hemos venido separando, desde arriba para abajo. Entonces estamos como a tientas. Y estamos viendo eso. Laicos que tienen sus canales en YouTube, que son apologistas, este se enreda con el otro señala al otro, el otro le insulta al otro, el otro le lanza pullas.
Los grandes periodistas de agencias católicas muy importantes callan el pico cuando tienen que hablar sobre lo que tienen que hablar. Apologistas muy serios y se callan y prefieren hablar de otros temas más bíblicos, pero no tocan lo que tienen que tocar. Es donde está el problema. Estamos con mucho temor de decir muchas cosas y se entiende, es natural, es natural. No queremos que nos apaguen la luz. Otros sacerdotes haciendo una labor ingente, buena, cuando dicen cualquier cosa, pum, lo silencian, lo sacan, los obispos lo dejan de respaldar. Otros que se enfurecen o se sienten heridos por sus obispos, etc. Entonces ya piensan irse a otras iglesias. Muchos laicos o católicos, ¿no?, que se sienten defraudados por pastores por tanta pedofilia y tanta homosexualidad y tanta cosa tan fea, que prefieren acudir y a engrosar las filas protestantes. Ciegos. Somos ciegos. Somos ciegos. Y así queremos guiar a otros ciegos. No nos apartemos de la palabra del Señor, que es luz. Jesús es la luz del mundo. Y Jesús es nuestro Maestro. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez. Desafortunadamente, pues, en la iglesia donde nos encontramos, donde vivimos, donde asumimos nuestra fe, la Iglesia Católica, el mundo donde nos movemos también, pues estamos pasando por una situación bastante compleja a nivel de orden moral, a nivel de orden de entender la doctrina dejada por nuestro Señor Jesucristo. Y aquí yo quiero hacer un especial énfasis en que nosotros no seguimos a precisamente una doctrina, sino a una persona. Nosotros seguimos a Cristo Jesús y toda nuestra referencia de vida debe estar propuesta después de la muerte, porque nosotros no nos vamos a quedar acá. Entonces, hoy en día, pues, en los pensamientos de orden gnóstico, New Age, masones, con estas categorías es como hablar con un poco de lenguaje, la conspiración, pero son realidades que nos están tocando y son reales, no son ideas, no son hipótesis, no son posibilidades reales, sino que son realidades concretas que están afectando la cosmovisión, el enfoque, ¿no?, sobre la realidad moral que siempre ha enseñado la Iglesia Católica. Ahora en Alemania salió un video, pues, favoreciendo toda esta realidad de desorden moral, es decir, matrimonios de personas del mismo sexo, personas que no se quieren casar pero quieren vivir juntos, ¿por qué no? Aquellos que se han divorciado, si su matrimonio no funcionó, pues vuelve a unir a otra pareja y cosas de estas. Entonces, esto está indicando que pues hay una descomposición a nivel de orden familiar impresionante. Y obviamente todo este tipo de cosas pues las están trabajando dentro de una diócesis de Hessen en Alemania. Estas son cosas que estamos viendo, que se ven, que no se va a ver en el futuro, sino que se están viviendo dentro de la Iglesia Católica y que se están asumiendo y se están trabajando para que se aprueben, para que se trabajen sobre ellas, para cambiar toda la realidad moral de la Iglesia Católica. ¿Por qué? ¿Quiénes son los interesados en eso? ¿A quién le beneficia toda esta realidad? Estos cambios a nivel moral, estos cambios sobre la realidad moral sexual humana. ¿A quién interesa esto? Esto están yendo prácticamente directamente y atacando a la
familia. Una familia descompuesta, una familia disfuncional, una familia con estos desequilibrios, de estos ajustes de orden moral, ¿qué puede tener? ¿Qué puede arrojar? Pues personas, seres humanos con muchos complejos, muchos traumas, vacíos afectivos, realidades de orden psicológico bastante complejos. Bueno, y pues hay un gran silencio por parte de la iglesia porque saben que están trabajando este tipo de cosas. Dejar trabajar este tipo de cosas es, ¿obedece a qué? Esos silencios que a veces uno no sabe si es que son silencios cómplices o simplemente son silencios permisivos o silencios de que yo no sé, no lo sabía, silencios de ignorancia, de falta de conocimiento que a mi modo de ver no son esos. Existe un silencio. ¿Por qué existe ese silencio? ¿Por qué no se está hablando y no se trata de detener de alguna manera o de desvirtuar o de reorientar lo que se está haciendo en Alemania, en la iglesia de Alemania? A ver, ese sínodo que se está gestando en Alemania, donde se están trabajando todas estas cosas, pues obviamente todos esos documentos, todas estas cosas tienen que parar a Roma, ir a Roma, para que el Papa pues emita, haga una exhortación postsinodal de este sínodo de Alemania con unas conclusiones claras que se van a tener que obedecer o van a estar como directrices para que se desarrolle todo ese plan pastoral en Alemania, en las diferentes diócesis de Alemania. Así el Papa cancele todo eso, no esté de acuerdo con eso, etcétera, etcétera. No obstante, el hecho simplemente de proponer cambiar la moral sexual de la iglesia, su enseñanza moral de la iglesia, eso ya deja mucho que desear, deja un gran sabor, un mal sabor. Porque los que están trabajando allí son obispos. Y los obispos están trabajando eso y desean bendiciones para personas del mismo sexo, desean elevar al sacramento sacramento de matrimonio, las uniones de personas del mismo sexo, desea también bendecir, una vez si se bendicen las relaciones de personas del mismo sexo, también se van a bendecir las relaciones de personas que viven en unión libre o en concubinato. Y eso están cambiando, sí están cambiando, y los silencios, esos silencios son permisivos, son como diciendo, bueno, dele, algo saldrá de allí. Esto es muy grave para la familia católica, para la iglesia católica y para las familias no católicas. Hace unos años, bastantes años, uno nunca se iba a imaginar que iban a hacer esos parades, ¿no?, de personas con este tipo de preferencias, ¿no? Y hoy no solamente hacen los parades, los desfiles, sino que el día del orgullo tal, favorecen, aplauden, felicitan. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo la Iglesia Católica? ¿Qué están haciendo los cardenales, los obispos? ¿Qué consecuencias va a traer todo eso para la Iglesia, para las familias católicas? Esto es muy complicado, muy complicado. Leía yo un comentario sobre esta noticia, sobre este video donde se favorece todo este tipo de cosas. Entonces, un comentario que pareció interesante, ¿no? Si este video en el que se ponen las cartas boca arriba tan claramente,
ha sido oficialmente publicado por la diócesis de Essen. Solo hay dos caminos. O el obispo de Essen inmediatamente, hoy, rechaza el video y confirma la doctrina moral sexual católica, o dos, Roma inmediatamente, en menos de una semana, quita al obispo de Essen y despide a estos empleados diocesanos. Todo lo demás es una confusión para los católicos de Essen, de Alemania y del resto del mundo. Ya está bien de que se digan cosas contra nuestra fe y moral y no pase absolutamente nada. Estamos cansados de ese desorden y esa confusión sobre la enseñanza de la Iglesia Católica desde diferentes aspectos. En este caso, la perspectiva moral. Hay confusión también a nivel litúrgico. Hay confusión acerca ahora de los documentos del Concilio Vaticano II. Hay confusión acerca de la misma interpretación bíblica. Hay confusión respecto al dogma de la Iglesia Católica, que el diablo no existe, o que yo no creo mucho en el demonio, o que la Virgen María pues tuvo relaciones sexuales con San José porque estaba muy enamorada, y todo ese tipo de cosas que se sueltan por ahí y que no dicen nada, no pasa nada. Entonces, y decir este tipo de cosas, pues eso sí puede traer consecuencias, porque pues el divisionista es uno, el incomprensivo es uno, y no va a faltar aquellos que van a hacer no alusión al texto que se proclamó hoy en la misa del día jueves 10 de septiembre del año 2020, sobre que hay que perdonar al enemigo y hay que orar por aquellos que nos persiguen. Todo es un revuelto. Usted, querido amigo católico, tiene que centrarse muy bien en lo que nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica. Y si está un poco interesado, métase a una buena página católica donde le informen sobre lo que está pasando en Alemania, para que usted diga, bueno, ¿y por qué eso? ¿Y por qué no dicen nada? El gran problema es el gran silencio. El gran silencio. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.